un texto bíblico que dice así: los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros, ¿no? Esto refiriéndose a ustedes, a nosotros, ¿no? Estamos llamados, somos desafiados en este tiempo para poder enfrentar muchas cosas, y aquí es donde nosotros tenemos que actuar como buenos consejeros, como buenos ministros, para poder traer soluciones a todos los problemas que se pueden presentar. Yo quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, y que el Señor Jesús mismo pueda estar ayudándonos a todos a entender y comprender un poco más de lo que es ser un líder y estar al frente de muchas vidas. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo precioso de poder estar delante de tu presencia, Señor. Le damos gracias por cada hermano pastor que está aquí, por su tiempo, Señor, por su esfuerzo. Gracias, Papito Rico, que tú en tu infinita gracia y misericordia puedas bendecir la vida de cada uno de ellos. Que este día sea un día de bendición, donde tu palabra pueda estar, Señor, ministrando nuestras vidas. Señor, todos los estudios que se va a llevar a cabo, que sea, Señor, para beneficio, Señor, de los ministros, de los pastores, para su vida espiritual. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, sabiduría, entendimiento, inteligencia, para poder atesorar y guardar en nuestros corazones, bendito Dios amado, tu palabra. Usa a tus siervos, Señor, quienes estarán ministrando, Señor, durante todo el día de hoy y de mañana también. En el nombre de Jesús, derrama de tu unción, sea tu Espíritu Santo mismo poniendo palabras, Señor, y ministrando nuestras vidas. Que no solamente sea un estudio, sino también una ministración. En el nombre de Jesús, tú puedas, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, actuar conforme a tu voluntad. Tú puedas, Señor, sacarnos del error que tal vez estamos cometiendo y no nos damos cuenta. Santifica nuestras vidas a través de este estudio de tu palabra. Señor, santifica esta reunión, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y quedamos a merced de tu Espíritu Santo en este día. Sea tu Espíritu Santo, Señor, teniendo control de nuestras vidas y de todo cuanto va a ser hecho en este lugar. Y todo para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, tu nombre sea glorificado, Señor, en este día. Gracias te damos. Amén. Amén. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio entonces. Pastor Gavino, por favor. Tomen sus lugares, hermano. Buenos días, estimados pastores, pastoras. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes en este tiempo, que vamos a desarrollar el curso del perfil del ministro ejecutivo en liderazgo. Voy a pedir perdón por tratar primero este tema. En la tarde vamos a hablar sobre el otro tema que también se está programado. Saludarles a ustedes, pastores, por muchos de ustedes han llegado de Quillabamba, de la zona, de repente, no sé si la zona de Quisquicanchis, Canchis, no sé si hay de la zona de Paucartambo, pero reconocer, hermanos, el esfuerzo que ustedes están haciendo para estar aquí, y espero que este tiempo sea bien aprovechado. Creo que hay dos factores que se necesitan para que el tiempo sea bien aprovechado. El primero es la
parte del expositor, y lo segundo es a ustedes, que pongan su tiempo, que pongan su atención, ¿no? Si tienen alguna duda puedan consultar, puedan preguntar para que lo que se está desarrollando quede pues bien entendido, ¿verdad? Eso es importante. Ustedes saben que depende de cómo nosotros entendemos las Escrituras, la palabra de Dios, para que la podamos aplicar en nuestra vida, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, queremos que este tiempo sea un tiempo muy bien aprovechado. ¿Amén? Es una inversión de tiempo y de dinero seguramente, y nadie quiere invertir sin ningún aprovechamiento. Entonces vamos en esta oportunidad, hermanos, a empezar el curso de el perfil del ministro. Seguramente cada uno de ustedes ya tiene su texto, guía, y vamos a basarnos en este texto, y el tema número 1 es el tema del perfil del ministro ejecutivo en el liderazgo. El perfil del ministro ejecutivo en el liderazgo. Entonces, vamos a basar nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Por supuesto, hermano, no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, también vamos a leerlo en otra versión. Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Cuando usted escucha esto, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma. O la otra versión nos dice, los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. ¿Qué piensa usted? ¿Qué está diciéndonos la palabra en este caso? O sea, si por ejemplo queremos hacer algo, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces nos proponemos hacer algo en la obra del Señor, pero si solamente nosotros solos hacemos el plan, puede que fracase. Pero si nosotros buscamos el consejo de otros, el aporte de otros, de la congregación, el aporte de personas que conocen el tema, entonces de seguro que va a enriquecer el proyecto, el plan, y vamos a nosotros desarrollar para tener éxito. ¿No es cierto? Entonces, la idea es eso. En la introducción es importante definir y diferenciar entre liderazgo ejecutivo con el ministerio pastoral. Muchas veces podemos confundir cuando ejercemos el liderazgo en los niveles administrativos, pensar que dejamos de ser pastores. ¿Qué está diciéndonos? A veces, hermanos, nosotros como pastores somos también elegidos para ser ejecutivos, ¿verdad? ¿Amén? ¿Me están escuchando? Amén. Ejecutivos, o sea, en cargos administrativos, como por ejemplo, como pastor de la iglesia, yo tengo mi iglesia, mi responsabilidad de pastorear la iglesia, pero cuando se me elige, por ejemplo, en un cargo, en este caso, por ejemplo, de la COIDI, somos 4 pastores, como ustedes saben, encargados de esta comisión, de la COIDI. Es un cargo administrativo, ¿verdad? Es un cargo administrativo. Nuestros ejecutivos, por ejemplo, ellos son pastores, tienen su iglesia, son pastores en su iglesia, pero por la asamblea, ellos han llegado a ocupar cargos administrativos. Entonces, ¿cómo compatibiliza? O sea, ¿cómo puede él llevar esos 2 cargos sin faltar a ser pastor y sin faltar a ser ejecutivo? Entonces, de eso se trata.
Entonces, nosotros, como ejecutivos, como pastores, tenemos que aprender a diferenciar. Ahora están los pastores que nos están liderando en la región. En otro periodo, muchos de ustedes van a ocupar cargos. ¿Me entienden? Van a ocupar cargos administrativos. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer frente a eso? Hemos visto, por ejemplo, hermanos, en el mundo, en el ambiente secular que nosotros llamamos, en el ambiente donde no conocen a Jesucristo, muchas personas comunes y corrientes, simples ciudadanos, llegan a ocupar cargos administrativos, como por ejemplo, llega a ser un alcalde, o en alguna ocasión puede llegar a ser un teniente gobernador. ¿Y cómo lo ve usted a esa persona después? ¿O cómo se siente esta persona? ¿O cómo trata a las personas después? Generalmente, cuando un poblador común y corriente llega a ocupar el cargo de alcalde, por ejemplo, ¿cómo empieza a tratar a sus conciudadanos? Muchos de ellos, ¿no?, maltratan a sus conciudadanos, a veces con soberbia, con orgullo, ¿no?, tratan a la gente. Entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Se han crecido, y muchos de nosotros los criticamos, cuestionamos esas actitudes. Pero ¿qué pasa si eso ocurre en la iglesia, en nuestra denominación? A veces, no solamente, hermanos, en cargos ejecutivos, aún en el pastorado de la iglesia. Como nosotros no tenemos pastores preparados en la región, ¿no?, entonces tenemos que buscar hermanos, a veces que resaltan en la lectura, en alguna preparación, y se coloca a esta persona como pastor de la iglesia. ¿Y cómo lo reciben? Siendo antes miembro y luego pastor, la iglesia misma cómo lo reconoce y él mismo cómo se siente. Y cuando a veces no sabe diferenciar, no sabe tratar, a veces empieza a actuar con soberbia. A veces empieza a maltratar a sus conciervos o a la membresía. Hemos visto estos casos que se han generado a veces abusos, ¿no?, en el caso de miembros que han llegado a ocupar cargos administrativos y prácticamente ha dado mucho que pensar. Quizá ha podido hacer una buena gestión, pero lo que queda en la vida, en los corazones de las personas, son a veces el trato que hemos recibido. Y los recordamos por mucho tiempo y no podemos olvidar esto por muchos años. Entonces, nosotros, hermanos, como miembros, como personas que somos, tenemos que aprender, hermanos, a comportarnos, a saber diferenciar esta situación. Esto que es importante diferenciar el liderazgo ejecutivo y el ministerio pastoral. Son dos cargos diferentes, pero que el Señor nos está encargando para desarrollar, para desenvolvernos, para hacer que la tarea se cumpla, para hacer que el trabajo pueda desarrollar y el Señor siga mostrando su intervención en cada caso. Entonces, hermanos, un ejecutivo, por su naturaleza, desempeña un cargo de alta dirección en una empresa o sociedad. Su naturaleza es más de jefe, de repente de un líder. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el mundo secular, ¿cómo se le trata a un jefe? ¿Qué espera él de sus subordinados? O sea, de las personas a quienes él está liderando o administrando. ¿Es igual el pensamiento? ¿Es igual el trato en la iglesia, en el ministerio? Entonces, por ejemplo, el alto ejecutivo lo que quiere es que se le sirva, ¿verdad? Él espera que la gente lo considere como tal y le sirva. Pero en la obra del Señor, el Señor Jesucristo estableció un principio, un mandamiento
algo que nosotros debemos de considerar que es de mucha importancia. El que quiera ser primero tiene que servir. Servir. Entonces, un ejecutivo en las cosas del Señor es uno que sirve. Pero en el mundo secular, en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, no todo el tiempo estamos dentro de la iglesia, dentro de la organización. Somos personas que somos parte de la sociedad, parte de la comunidad, y tenemos que sopesarnos con estas realidades. Por ejemplo, tenemos que ir a hacer gestiones ante el alcalde, o de repente en algún momento ante el teniente gobernador, autoridades que están colocadas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los observamos a ellos? Entonces, cuando, hermanos, esas actitudes del mundo se meten en la iglesia, en el cuerpo ejecutivo, en los administrativos, entonces podemos decir, hermanos, que se está faltando a los principios que el Señor ha establecido en este mundo. Entonces, de eso se trata. Mientras que un pastor es el encargado de atender, de cuidar ovejas, tiene un carácter más espiritual, amical y de servicio. Por un lado, hermanos, el ejecutivo está para dirigir, está para ordenar, está para mandar. Y eso es lo que nosotros pensamos siempre, ¿verdad? Pero por otro lado, el pastor también está para dirigir, para ordenar, está para servir. En este caso, somos siervos. Y eso Jesús estableció bien ese principio en sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, casi ya la última semana, donde Él le tocaba ya ministrar, agarró un lavador, echó agua y agarró una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos? ¿Verdad? ¿Recuerdan de esa escena? Y llegó ante Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? A mí no, Señor, a mí no. Por favor, tú no me puedes lavar los pies. ¿Por qué creen que tuvo esa reacción? ¿Qué estaba pensando Pedro en ese momento? Coloquémonos a ver en el papel de Pedro. ¿Por qué él reaccionó así? Siempre es una pregunta, ¿no? Es que él, Pedro, tenía una imagen de un maestro, que un maestro no podía lavar los pies de los discípulos. Esa tarea le correspondía a los siervos, a los esclavos, a los sirvientes, pero no un maestro. ¿Sí o no? Ese era el pensamiento. Entonces Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué le dice Pedro? Entonces, Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. ¿Quién no quisiera que Jesús le bañara todo el cuerpo? Pero dice Jesús: no, basta con el pie. Entonces, en eso Jesús estaba inculcando el principio del servicio. El principio de hacer las cosas de un siervo. Nunca nosotros como pastores, como ejecutivos, debemos de dejar de lado este principio. Somos siervos del Señor. En ese sentido, la palabra siervo en estos tiempos, hermanos, se ha distorsionado. Ya toma otra connotación. Ya cuando una persona, por ejemplo, dice siervo a otro, ya es otra interpretación se le da. O sea, es un hombre que hay que tratarle bien y hay que darle todas las consideraciones, las atenciones. No se trata de eso. Siervo es hacer las cosas del esclavo, del sirviente. Servir. Esa es la tarea nuestra. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre un ejecutivo y un pastor. Y cuando nosotros lleguemos a ser ejecutivos, tenemos que considerar esto, hermanos. Claro que en algunos momentos, como ejecutivos, tenemos que hacer uso de la autoridad para poder llevar a cabo algunas acciones que son necesarias dentro de la organización. Pero entendemos esto. Una iglesia, por ejemplo,
con miles de miembros. Bueno, eso todavía no es nuestro caso. En nuestra región todavía no hay iglesias que tienen miles de miembros. En otros lugares sí hay. Hablan de 3.000, 4.000 millones. En Corea, por ejemplo, la iglesia del pastor, yo he dicho, ¿cuántos miembros tiene el pastor? No sabe, ha perdido la cuenta, ¿no? Millones. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Dice que el pastor Cho, cuando empezó, hermano, su trabajo con células, con lo que le ha llevado a tener tantos miembros, dice que al principio él se enfermó casi como 2 años. 2 años enfermo porque prácticamente en la parte de la administración se había sobresaturado, había pasado prácticamente a agotar su condición física. Llegó al hospital y él como 2 años estuvo para recuperarse. Después él se recuperó y empezó a trabajar, llegó a tener 700 niños. 700, después 1.000, 2.000, 3.000, y así fue creciendo la iglesia. Pero hermanos, entendamos que no solamente es la parte ministerial, sino también la parte administrativa. ¿Sí o no? Ustedes saben, hermanos, que la parte administrativa también es fundamental en estos recursos. Se tienen que mover recursos, se tienen que mover gente, personas. Se tienen que acondicionar ambientes, construir, de repente, hermanos, implementar algunos programas para los niños, para los jóvenes. Cuando una iglesia empieza a crecer, entonces hay que ver la otra parte también. Entonces, en una iglesia, cuando tiene muchos miembros y tiene diversos ministerios extendiéndose a la ciudad, requiere que el pastor no solo ejerza la labor pastoral, sino que tenga la preparación para ejercer un liderazgo ejecutivo. Siempre, hermanos, nosotros hemos dicho lo siguiente. Personalmente yo me he preguntado, ¿nuestros pastores están preparados para ocupar cargos administrativos? Pregunto, ¿estamos preparados para ocupar cargos administrativos? ¿Me entienden? Hermanos, entonces nosotros como pastores no solamente vamos a pensar en la labor ministerial, en la labor de predicación, de preparar sermones, de la consejería, de hacer seguimiento a los hermanos, pero también hay que estar preparados para la labor ejecutiva, administrativa. De ahí que, hermanos, existe la necesidad de que nosotros los pastores tengamos que prepararnos. ¿Me están entendiendo? Amén. Tenemos que prepararnos. No podemos estar, hermanos, como estamos. Hay muchos de ustedes, hermanos, que han perdido el interés de prepararse, no solamente, hermanos, en la labor ministerial. Tenemos el Instituto Bíblico. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sienten que deben prepararse en la labor espiritual, en la labor de los asuntos de la Biblia? Entrar al Instituto Bíblico. Y por ahí hemos escuchado, algunos dicen, no, yo no necesito preparación, a mí me prepara el Espíritu Santo. Entonces, yo pregunto, entonces, ¿por qué Jesús estuvo con sus discípulos 3 años, casi 3 años él estuvo con ellos, preparándolos en la práctica? ¿O no? Amén. Estuvo preparándolos. Amén. Y nosotros necesitamos preparación. Amén. Necesitamos capacitación. Si queremos, hermanos, crecer espiritualmente, crecer en la iglesia, tenemos que prepararnos. Amén. Tenemos que capacitarnos. Cuando la iglesia empieza a crecer, no solamente, hermanos, es ministrar con predicaciones, consejería, y por acá, por allá en las cosas de Dios. También hay administración, también hay cosas administrativas. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos? Y mientras tanto, en el mundo también está avanzando, hermanos, a grandes pasos en las diferentes áreas. Administración. Hay una carrera, por ejemplo,
ciencias administrativas en la universidad. Entonces, tenemos que hacer uso de esos recursos, informarnos, ir a esos cursos, prepararnos. ¿Entienden? Si queremos hacerlo de una manera eficiente. Eso es importante. Entonces, hermanos, como decía, el pastor no solo ejerce la labor pastoral, sino que tenga la preparación para ejercer un liderazgo ejecutivo en la iglesia. Por ejemplo, cuando se falla en una situación administrativa en la iglesia y va a tener de repente alguna auditoría, ¿contra quién se van a ir? ¿Contra el pastor o contra el ejecutivo que no cumplió? ¿O contra el diácono que no cumplió con la labor? El responsable, según nuestro reglamento, es el pastor. Es el representante de la organización en la iglesia, en la comunidad donde está. Si la iglesia, por ejemplo, aquí, la iglesia está aquí, en Cuatro Suyos, ¿quién es el responsable de la administración, tanto ministerial como de la administración de los bienes, de los recursos en la iglesia? El pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces el pastor tiene que aprender a entrar en esas áreas, informarse, prepararse. Y cuando la iglesia empieza a crecer, existe la necesidad de capacitarnos, de prepararnos. Entonces, hermanos, con mayor razón dice, si se trata de un concilio, en este caso, de una organización mucho más grande, de una denominación, las Asambleas de Dios del Perú. ¿Cuántas iglesias se tiene? Dice, según los datos que tenemos en nuestra nación, el Perú, hay 72 regiones, hay 288 ejecutivos, hay ejecutivos regionales, hay presbíteros, miles de pastores, hay casi cerca de 10,000 pastores. Y cuando nosotros elegimos a nuestros ejecutivos, son 4 ejecutivos a nivel nacional. Y esos 4 ejecutivos tienen que liderar, no solamente con la labor ministerial, sino administrativa. Entonces, hermanos, en estos niveles se tiene que ejercer un liderazgo. En la región del Cusco tenemos 98 pastores. Tenemos un poco más de 100 iglesias. Entonces, tenemos 4 ejecutivos que están al frente, están, podemos decir, liderando el avance y el estado de la obra en la región del Cusco. Se necesita preparación. Ahora, qué importante sería, hermanos, que nosotros consideremos la preparación también para elegir a nuestros ejecutivos. Y esto se refleja, hermanos, en el mundo. El mundo ha reflejado en la iglesia esta realidad. Cuando tenemos que, por ejemplo, en el mundo, elegir a nuestras autoridades, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que consideramos para elegirlos? Pregunto. Perdón. ¿Qué es lo que se considera cuando se tiene que elegir a una autoridad en el mundo? ¿A que mejor habla? ¿A que mejor ofrece? Si por ahí, hermanos, un candidato, por ejemplo, distribuye un poco de alimentos y les da un poco de dinero, le eligen a él, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién elegimos nosotros? En las provincias, viendo su comportamiento, su trato en el pueblo. Los Ojalá que no que le fueras. conocen, ahí sí, ¿No? lo que ¿No? da. ¿Ah? Eso sería bueno. Y eso siempre nos han inculcado, nos han pedido que veamos cuál es su hoja de vida. ¿Verdad? Conocer a la persona que está proponiendo, de qué tendencia política es. Pero no, generalmente no es eso. Por ejemplo, el actual presidente
nuestros hermanos en las iglesias le han dado un respaldo total, sin saber quién era. Pero no han dicho, no, su esposa es creyente, él también es creyente. Él es un hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros elegimos autoridades, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que nosotros ver el carácter de la persona. ¿Qué hay detrás de él? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Honesto? ¿Veraz en lo que dice? Entonces, y en la iglesia, generalmente también elegimos a personas que tienen a veces de repente alguna cualidad, pero carácter, eso es lo fundamental, lo importante. No solamente eso ocurre con nosotros, sino también con los profetas les pasaba también eso. Samuel, por ejemplo, recibió la orden de parte del Señor para elegir a un rey después de haber desechado a Saúl. Y Dios le envía a la casa de Isaí. Él se va. Dios le dice que vaya a la casa de él y se va. Dios le dio todas las instrucciones y le dijo exactamente quién iba a ser el rey. No, fue en el camino que Dios fue dándole más detalles. Y cuando llegan los hijos de Isaí, él piensa dentro de sí, este debe ser. Bien parecido, wow, un hombre tiene la talla, tiene el porte, es un hombre con carácter fuerte, habla bien, quizá esta es. Y Dios le dice, no, ese no es. Pasan todos los hijos y ninguno de ellos es elegido. Samuel dice, ¿tienes otro hijo más por ahí? Sí, hay uno que está por ahí, uno que está pasteando las ovejas. Hazlo venir a él. No vamos a comer si él no viene y no hemos elegido al rey. Viene y Dios elige a él. Qué importante, hermanos, es buscar la dirección de Dios para elegir a las autoridades. Amén. Pero también, por otro lado, el Señor nos ha dado discernimiento, inteligencia. Podemos nosotros ver, conocer, saber a quién colocar, poner como nuestras autoridades. Entonces, hermanos, en las asambleas de Dios del Perú dice, en un porcentaje muy alto en estos niveles se tratan los asuntos administrativos. O sea, ¿qué está diciéndonos? Y nos olvidamos de la persona, consideramos que el pastor ya es una persona madura, que no requiere ser pastoreado. Qué lejos estamos de la verdad. Está diciéndonos esto, que más se trata, los ejecutivos tratan más asuntos administrativos que la labor pastoral. Se sobreentiende, dice, que los pastores ya están maduros, están bien parados, y ellos no necesitan ningún tipo de actividad, de acción a favor de los pastores. ¿Verdad o mentira? Usted como pastor, como líder, necesita que en algún momento le pastoree un pastor con mayor experiencia. Amén. ¿Necesita o no necesita? Necesitamos. Entonces, pero nos hemos olvidado de la tarea del pastorado. ¿Qué vemos en estos tiempos? En nuestros ejecutivos, por ejemplo. ¿Ustedes se sienten pastoreados por muchos ejecutivos? ¿Se dan cuenta? Quizás ellos se esfuerzan, tratan de cumplir también con esta labor, pero en un área menor. Entonces, hermanos, pero sin embargo, les hablo como persona que también ha sido ejecutivo. Todos los casos que llegan a la junta ejecutiva son problemas, son situaciones que hay que solucionar.
Son situaciones en las que uno hay que estar presente para de repente arreglar un problema que se ha generado, ya sea de terreno, ya sea de repente de diferencias entre hermanos, entre pastores. Se tiene que enfrentar esas situaciones. Y son más esos casos que los casos de pastorado a pastores. Yo les digo una cosa también. Junto con mi esposa, nosotros ya casi estamos llegando acá, desde el 84 más o menos somos pastores. ¿Cuántos años ya han pasado? 38 años. Nosotros necesitamos seguir siendo pastoreados. ¿Quién puede ayudarnos en eso? ¿A quién? Hemos pasado, hermanos, momentos difíciles con mi familia en el que nos hemos sentido solos, sin saber a quién y de quién pedir consejo, sin que alguien viniera y dijera: pastor, queremos orar por usted. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también pasan por esa situación. Y como ejecutivos también tenemos que ver esa parte que es importante. Nosotros los pastores también necesitamos ser pastoreados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestros ejecutivos, los futuros ejecutivos, los que estamos aquí formándonos, tenemos que también entender este asunto que es de suma importancia. De usted depende que la obra avance o que se estanque, ¿sí o no? De usted depende como pastor de la iglesia. Del pastor depende, hermanos, el nivel espiritual de la iglesia, ¿o no? Sí, del pastor depende. Y cuánto tratamos a ellos, cuánto pastoreamos, cuánto los ayudamos, y estamos solos. Entonces, hermanos, hay esta situación. Los ejecutivos de las diversas instancias administrativas trabajamos con ministros, y todos los que ocupan cargos dentro de nuestra organización, dentro de la iglesia, son ministros, son pastores. Si están allí, hermanos, es porque el Señor los ha colocado, los ha traído a la iglesia y los ha colocado para que ellos puedan apoyar, trabajar. Y los ha llamado para trabajar con personas, con ministros. Y esas personas tienen necesidades, esas personas tienen luchas, esas personas tienen sus anhelos. Y el anhelo sincero de un hijo de Dios es cumplir con la voluntad de Dios. Si tú realmente, hermanos, estás aquí, estoy seguro de que tú estás aquí porque quieres hacer la voluntad del Señor. Estás aquí porque has entendido que Dios te ha llamado al ministerio. Lo que quieres hacer es la voluntad de Dios. Pero hay necesidades, hay luchas, hay hasta tentaciones. Quién sabe, hasta quizá algunos pecados. Pero estamos allí. Entonces, hermanos, ellos también requieren acompañamiento. Ustedes están hablando de los pastores. Necesitan acompañamiento, necesitan asesoría, consejería. Debemos ayudarles a resolver sus problemas personales, problemas con la familia. Necesitan un acompañamiento espiritual a fin de desarrollar con éxito su ministerio. Entonces, no solamente, hermanos, es una labor administrativa, es una labor también ministerial. Entonces, el líder bíblico, siervo o líder. Pregunto, el líder dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿cómo debe ser? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si ustedes han estudiado, han leído de la Biblia, han encontrado la palabra líder en la Biblia? Hace años un pastor me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo con
con esto de liderazgo. ¿Qué es eso de liderazgo? En la Biblia no hay esa palabra líder. Así que no va conmigo eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿La palabra líder podemos encontrarla en la Biblia? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Hay? ¿En qué parte? En otras versiones. No, sino en vez de líder, la Reina Valera le dice que tú eres cabeza. Pero no hay esa palabra líder. No hay. No hay. Mire, como dice acá el Señor Jesucristo en Mateo 20, capítulo 20, versículo 25 al 28, dice: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no deben ser así. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. ¿Quién dijo esto? Jesús. Podemos decir, está invirtiendo lo que el común de la gente piensa. Y en el mundo secular, en nuestra sociedad, también es lo contrario de esto. Y a veces, hermanos, es el mundo el que se ha metido a la iglesia, ese pensamiento, y hemos dejado de lado lo que nuestro Salvador, lo que nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el que nos llamó al ministerio, nos dice fuertemente en esta mañana. La palabra líder es un término moderno, de origen inglés. Proviene de la palabra leader, y significa el acto de guiar para avanzar e ir para adelante. Pero la Biblia no menciona la palabra líder, sino, ¿cuál es la palabra? Siervo. Dígalo fuerte. Siervo. ¿Qué significa? Servidor. Bueno, en el contexto bíblico, siervo es esclavo. Esclavo. ¿Y cómo es un esclavo? Bueno, nosotros hemos perdido ya ese significado, ¿no? Porque no hay esclavos acá. Cuando, por ejemplo, de repente, en algún momento en la casa, la esposa reclama y dice: yo no soy vuestro esclavo o vuestra esclava. Cuando ella se tiene que dedicar a las diferentes labores y a veces nosotros exigimos, ¿no? No creo que mi esposa haya dicho en algún momento eso. Eso jamás. ¿No? Entonces, ese término esclavo se ha perdido. Y en los tiempos de Cristo, nuestro Salvador, habían esclavos realmente. Esclavos. O sea, un esclavo es uno que ha perdido su libertad. Uno que tiene un amo. Le hace trabajar sin considerar las horas de entrada y salida. No tiene hora de entrada, no tiene hora de salida. ¿Puede reclamar, hacerle un paro? ¿Brazos caídos? No, es un esclavo. Y en esos tiempos, hermanos, incluso ese patrón podía quitarle la vida al esclavo. Ninguna autoridad podía levantarse a favor del esclavo. ¿Se da cuenta? Y nosotros, como pastores, dicen que, hermanos, somos siervos en ese nivel. Quien ordena es Cristo. Quien manda es el Señor. Amén. Y nosotros obedecemos. Amén. 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 Pero ¿quién es el que nos manda? ¿Quién es el que nos ordena? ¿El Ejecutivo? Pero Dios, ¿a través de quién?
No va a decir en forma audible, haz esto, haz aquello, y nosotros vamos a hacer. Y como algunos no escuchan la voz de Dios, entonces no hacen nada y siguen haciendo lo que pueden. No es así. Entonces, hermanos, eso es lo importante. El líder, en este caso, dentro de la iglesia, es siervo. El ejecutivo es siervo también. El líder, siervo, es aquel que sirve a otros. Y por eso debe estar debajo y no sobre la gente, para no aplastarlos, sino que debe sostenerlos. El líder en la Biblia es el siervo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, tenemos que entender, hermanos, nosotros como ejecutivos, ¿qué somos? Siervos. Somos. ¿Qué significa eso? Que estamos al servicio. ¿Debajo o encima? ¿Debajo de quién? ¿A quién lideramos? Pero muchas veces, hermanos, sí, a veces de vez en cuando salen esos arranques de autoritarismo, ¿no?, en nosotros. Reconozco también. De levantarles la voz y reclamarles y ordenarles de una forma tal que muchas veces también herimos. Y después muchas veces tenemos que reflexionar, recapacitar y arrepentirnos y seguir adelante. Para el mundo, el ser siervo, el ser servido es más importante que el que sirve. El que sirve es considerado de menor categoría, es relegado, pisoteado, menospreciado y a veces sin ser digno siquiera de recibir las gracias. Entonces, en el mundo, ¿qué encontramos? Que el que es servido es mayor, el que es servido es más importante. Aquí hay que considerarlo, respetarlo, pero al que sirve hay que considerarlo como... Por ejemplo, ¿usted alguna vez le ha dado las gracias a una persona que ha venido a limpiar? Por ejemplo, está en el hospital. En el hospital está allí. Y frecuentemente pasan las personas, ¿cómo se llama esa cosa? El trapeador, ¿no?, del piso. Y a veces algunos se fastidian. Es que no es hora de limpiar, porque no limpia en otro momento. Algunos se retiran amablemente. ¿Y alguna vez usted le ha hecho gracias? ¿Se dan cuenta? A veces, hermanos, a los que sirven los consideramos como personas de menor categoría. Pero en el caso de la Biblia, de la palabra del Señor, no es así. El liderazgo secular, al ver el liderazgo político, sindical, comercial o educativo de nuestro mundo, encontramos que en esencia todos ellos buscan ser servidos, pero no servir. Tenemos que entonces entender que como siervos, como ejecutivos, como pastores que ocupamos algún cargo, aquí estamos para servir. Amén. Estamos para Servir. servir. La grandeza del dar es servir. Ahora, el dar es servir. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Más bienaventurado es dar que Recibir. y hace eco el libro de los hechos de esto. Dar es servir. ¿De qué manera dar es servir? Porque para dar hay que ir primero, mientras que recibir es ser servido. Amén. Dar es ¿qué? Servir. Servir. Y recibir es ser servido. ¿Qué dice? Ahora, entendamos bien este asunto. Dar es servir y recibir es ser servido. Porque para dar hay que tener y desprendernos lo que tenemos. Y para tener lo que tenemos hay que haberlo conseguido. Y muchas veces con sacrificio.
muchas veces con trabajo, con desvelos. Ahora, el enseñar también es dar. Cuando ustedes predican, cuando ustedes enseñan, ¿están dando, sí o no? Yo les pregunto, para que ustedes enseñen, para que ustedes den una buena enseñanza, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, para una enseñanza de unos 30 minutos? ¿Cuánto tiempo tienen que prepararse? Dependiendo del tema. Generalmente, hermanos, a mí me pasa lo siguiente. Para, por ejemplo, dar una enseñanza de 1 hora, tengo que prepararme casi como 8 horas. Ese es. Y alguna vez yo he dicho, no me gusta enseñar por esa situación, porque hay que estar bien preparados para enseñar. ¿O no? ¿Qué dice usted, Pastor Rubén, como maestro, como profesor? Hay que prepararse. No solo es el momento, hay que haberse preparado también antes. Entonces, para dar y servir, hay que tener. Entonces, hermanos, dar es servir. El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. No es malo recibir, pero más bienaventurado es dar. Pero ¿qué dijo Jesús? Es mejor dar que recibir. Ahora, ustedes están en el lugar de recibir, pero ¿qué van a dar? ¿Cuándo van a dar? ¿Y dónde van a dar? Entonces, hermanos, el que da, va y lleva. Es ir, llevar el mensaje, llevar el evangelio, llevar un discipulado, llevar la ayuda, llevar el alimento, porque el dar es desprenderse para que otros reciban. Hermanos, nuestra sociedad está formando más gente que le gusta recibir que dar, ¿o no? Que le gusta recibir que dar, ser servido y no servir. El gobierno, por ejemplo, implementa programas de asistencia social. La mayoría, hermanos, de nuestras comunidades reciben. Son los que menos aportan, pero son los que más reciben. ¿Quiénes son los que más aportan? Los empresarios, la gente que trabaja, sus impuestos. Hay que estar al día con nuestros impuestos en la ciudad. Por ejemplo, nosotros también estamos al día en eso, con el centro educativo. Hay que estar al día, pero yo he escuchado, hermanos, y he participado, por ejemplo, en algunas reuniones de asambleas de campesinos. Es nuestro dinero, es nuestra plata y tenemos que administrar. Y tenemos que pedir que el gobierno haga esto, que el gobierno haga esto. Y prácticamente ellos están esperando siempre apoyo. Y si no hay apoyo, es un mal gobierno. Hace años, por ejemplo, hermanos, yo no sé si están acá todavía los pastores, cuando nosotros estábamos en el cargo ejecutivo, un candidato, entre comillas, un pastor que no es de nuestra organización, había visitado nuestras iglesias y les había ofrecido proyector multimedia para todas las iglesias y a cambio ellos debían de votar por él. No sé si se acuerdan. Y nosotros inmediatamente dijimos, hermanos, nosotros como iglesia no nos vamos a meter en política. No podemos desde el púlpito estar haciendo propaganda y decir que vamos a votar por esta persona, por el proyector. Y después escuchamos por ahí a algunos pastores, entonces que la región nos dé precios por los proyectores si no quiere que votemos por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, por interés. Hermanos, el que da, lleva, y es ir, llevar el mensaje del evangelio, de discipular. La Biblia dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Jesús como siervo y su servicio. Jesús nos da el ejemplo de servir.
y le da el verdadero valor al servicio. Cristo enaltece la labor del servir, del servidor, del siervo, y más cuando lo hacemos para Él y para nuestros semejantes. En algunas ocasiones, por ejemplo, Jesús dijo, en Filipenses 2, versículos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, nuestro Señor, descendió al nivel de siervo. O sea, no solo, hermanos, Él llegó a ser hombre como nosotros, sino a ser lo más bajo, en este caso, esclavo. Y se hizo siervo, se hizo esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos de servir. Debemos de servir como Él lo hizo, con el ejemplo, con humildad, con sencillez y con alegría. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, consideramos, hermanos, a la obra del Señor como una carga? En muchas ocasiones, escúchenme bien esto, hermanos, como ejecutivos, no sabemos a quién poner como pastor en una iglesia. Cuando un pastor dice, ya he cumplido mis 2 años pastor, cámbieme porque ya he cumplido. Tengo que dedicarme a trabajar para mi familia, así que pongan otro pastor acá. ¿Ha pasado eso alguna vez en alguno de ustedes? ¿Sí? Ya no, ya tengo que dedicarme. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué está pensando esa persona? Él está pensando como si el cargo de pastor es como cualquier dirigente de la comunidad. Porque en la comunidad, pues lo elige por 2 años como presidente o como algún miembro, como miembro de la junta directiva de los campesinos de la comunidad. Y él cree que la iglesia también es otro igual. ¿Cómo se llega a ser pastor? Pregunto a cada uno de ustedes. ¿Cómo has llegado tú a ser pastor? Llamado. ¿Quién le ha llamado? ¿La región? ¿Le ha llamado a una persona? ¿Quién le ha llamado a usted para que sea pastor? ¿Ah? ¿Quién le ha llamado? Dios. ¿Y cómo le ha llamado el Señor? ¿Cómo te ha llamado? Muchas maneras. Pero específicamente a usted, ¿cómo le ha llamado? Personalmente, hermanos, en los primeros años de mi ministerio no era consciente del llamado del Señor, pero después, a medida que íbamos nosotros desenvolviéndonos en la tarea pastoral, íbamos tomando conciencia del rol, de lo que debíamos de hacer, de la tarea a la que nos había llamado el Señor. Pero eso no es porque una persona nos había colocado para ser pastor de la iglesia. Sentimos en el corazón una carga de hacer esto, de hacer aquello, de sentir, hermanos, una responsabilidad de cumplir con la tarea, de ser un llamado. Para ser pastor, hermanos, no estamos colocados por una persona. Y muchos de ustedes, hermanos, de repente, cuando no ven a un ejecutivo en su iglesia, dicen, ¿en qué nos apoya la región? ¿En qué nos ayuda las asambleas de Dios? ¿En qué nos ayuda? A veces hemos escuchado esas cosas, hemos escuchado esos reclamos. Y el que está presente allá, y si solo estamos ahí, se sienten que se están atendidos. ¿Qué significa eso?
que están mirando a hombres y no al Señor. Cuando Dios, hermanos, diariamente va a fortalecernos, va a renovarnos, va a llevarnos de la mano, y hemos olvidado esa situación. Entonces, hermanos, nosotros a Jesús tenemos el ejemplo de servicio. Debemos de servir como Él lo hizo, con el ejemplo, con humildad, con sencillez, con alegría. Jesús dijo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Siervo de todos, servidor. Y él mismo se llamó siervo. Jesucristo mismo se llamó siervo, no en el contexto de grandeza, de ocupar un cargo administrativo alto, sino de ser un servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así fue el Señor y cumplió su palabra. Se comportó como siervo. El Señor afirmó: hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Servicio. Jesucristo como siervo demostró humildad al hacer la labor de siervo. El acto conmovedor de lavar los pies que ya les he mencionado. Jesús fue humilde hasta la muerte. La Biblia dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En su obediencia fue exaltado como siervo, y quien lo exaltó fue el Padre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor ya nos ha dado ejemplo de cómo debemos de servir. Nos ha dado ejemplo. Veamos ahora actitudes del que sirve. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él, Señor. ¿Usted tiene eso en mente? Todo lo que usted hace, lo hace como para el Señor. Primero, considera eso. Y segundo, si usted considera que esto es algo que hay que aplicarla a su vida, usted va a hacerlo de lo mejor. ¿O no? Si lo hace para el Señor, lo hace de cualquier manera. Si no, de lo mejor. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para nosotros. ¿Y cómo es hacerlo de corazón? Con voluntad. Aquí dice con voluntad. ¿Cómo vas a ver? Hable. Con amor. Con amor. ¿Qué más? Paciencia. Con ¿Ah? disposición. Con paciencia. ¿Qué más? Bien hecho. Lo mejor. Bien hecho, de lo mejor. ¿Qué más? ¿Ah? Con entrega. ¿Y cómo es hacerlo con entrega? Dar todo. Y no como para los hombres. Generalmente, hermanos, cuando nosotros, a veces, en el mundo, hermanos, depende a quién estamos sirviendo. Si es para una persona común y corriente, pues de cualquier manera. Pero si es para el alcalde, hay que hacerlo de lo mejor. La mejor comida, el mejor asiento, el mejor lugar es para él. Y para un servidor, puede sentarse en la piedra, puede comer los huesos. No sé, bueno, estoy exagerando, pero Dios está buscando siervos fieles y prudentes. Y cuando hablamos de fieles, siervos fieles, ¿a qué
qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa para usted la palabra fiel? Ser leal. Entero, fiel. ¿Ser qué? Leal. Leal. ¿Qué más? Fiel. Lealtad. Llevar una vida recta delante del Señor. Obedecer la palabra del Señor. ¿Ah? Veraz. Honesto. Fiel. Fiel. ¿Ah? Estar firme. Sincero. ¿Qué más? ¿Por ahí? Confiable. Hay tantas cosas, ¿no? Que se puede hablar de fiel. Podemos hablar también de una persona que está perseverando. ¿Ah? Perseverando fielmente con el Señor y con la institución. A pesar de las cosas que esté pasando. Nosotros aprendemos eso de Dios. ¿Eres fiel? A pesar de lo que le fallamos. A veces le fallamos, ¿sí o no? Él falla. No falla el Señor. Nosotros sí. Pero sigue siendo fiel con nosotros en su palabra. Su misericordia no se ha acortado. Su mano fuerte, poderosa, no se ha acortado. Él permanece. Aunque le hemos fallado, hermanos, Él permanece fiel. Eso debemos hacer nosotros. Si hemos sido llamados por el Señor, tenemos que pararnos firmes en todo momento, en las buenas, en las malas, en la persecución, en la escasez. Y cuando todas las personas aún estén en contra de nosotros, aún en la iglesia, si el Señor no ha dicho nada, vamos a permanecer. Amén. Fiel, perseverantes. Entonces, Dios está buscando siervos fieles, prudentes. Jesús nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá. Seamos fieles. El llamado de parte del Señor es que seamos fieles. Amén. Fieles al Señor, fieles a nuestra organización. Porque el Señor, por lo menos yo tengo esta convicción, yo tengo a Cristo en mi corazón y he sido alcanzado por el Señor a través de la organización de las asambleas de Dios. Y seguiré allí hasta el fin de mis días, a pesar de si hay algunos que nos den las espaldas, si hay de repente algún maltrato. Los hombres pasan, el Señor sigue fiel. Amén. Amén. Sigue fiel. Sigamos fieles, hermanos. Fieles. Ahora, la actitud del siervo en el servicio. El Señor ya nos ha dado el ejemplo de cómo debemos de servir. Veamos las actitudes del que sirve. Hay que hacerlo con humildad, con el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cuando, hermanos, estudio la vida de Pablo, es un hombre a quien admiro bastante, de cómo él se entregó al servicio del Señor a pesar de las cosas que pasan. No solamente, hermanos, tenía ataques de fuera, las autoridades lo perseguían, lo encarcelaron, y también dentro de la iglesia. ¿Cuántos de sus escritos tuvo que él, hermanos, demostrar su apostolado? Porque mucha gente de repente lo había descalificado.
y él tuvo que defender su apostolado, siendo constantes y diligentes. Constantes. En otras palabras, permanente, perseverante. Cuando habla de diligencia, ¿a qué se refiere? Diligente. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Dice, en lo que se requiere, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa diligente para usted? Aquí está. ¿Qué dice? Se requiere diligencia. Hacerlo en Lo contrario de diligencia, No perezosos. perezosos. Hacerlo en el tiempo. ¿Ah? Hacerlo bien en el tiempo. Hacerlo bien, hacerlo en el tiempo, eso es importante. Hacerlo en el tiempo, en el momento. Ustedes han escuchado, hermanos, ese dicho: justicia que no se aplica en el tiempo no es justicia. En el momento no es justicia. De repente, por ejemplo, una persona ha sido acusada injustamente como un ladrón y entra a la cárcel, está 5 años, y luego toman su caso y encuentran que es inocente. Después de que 5 años ha estado en la cárcel. Entonces, la diligencia es importante, hacerlo en el momento y hacerlo bien, no perezosos. Ay, estoy cansado. Después, a veces, generalmente, como nosotros los pastores o los pastores que trabajan, a veces, como la iglesia a veces no sostiene también, hermanos, a sus pastores, hay que trabajar. Y uno está cansado, regresa, y en la noche hay que dirigir el culto, hay que enseñar. ¿Cómo hacerse? A veces hay que esforzarnos más, porque los hermanos vienen y esperan una enseñanza. Pero de repente ahí había que ver la forma de que otros también empiecen a desarrollarse, ¿no? como maestros, como siervos del Señor también. Entonces, constantes. Los perezosos nunca harán nada para el Señor. Por eso la palabra nos exhorta en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes del Espíritu, sirviendo al Señor. Al servir a los demás es servir a Jesús. Dios no se olvida de lo que hacemos. Entendamos eso bien, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Servir a los demás es servir a Jesús. Cuando no servimos a nuestro prójimo, no servimos a Jesús. El Señor dice, entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que el servicio, hermanos, servicio es al prójimo también, es a la gente como nosotros. Amén. Tenemos que trabajar y servir hasta que Jesús venga. ¿Y cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Pronto viene. Y esa palabra pronto es una interrogante que no tiene un espacio de tiempo. Y no podemos decir de aquí a 1 año, 2 años, 5 años, no. Pronto. Esperamos que sea lo más pronto posible, pero seguimos trabajando. Jesús ya nos ha dado su ejemplo, ¿no? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un día Jesús nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Amén. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y muchos de ustedes escucharán eso de parte del Señor en aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y obtendremos nuestra recompensa. El Rey de Reyes dirá a los que
a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre. Si nosotros hemos cumplido fielmente con todo lo que el Señor nos ha encargado, ahora, no servimos por las recompensas, le servimos por amor a Él, porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. La tarea pastoral del ministro ejecutivo. Entonces, si alguno de nosotros en algún momento vamos a cumplir la tarea de un ejecutivo, entonces tenemos que considerar estos puntos que vamos a considerar: las asambleas de Dios y sus diversas instancias, la Junta Nacional, Junta Regional, sectores, iglesias locales. Entonces tenemos 4 instancias, tanto en la Junta Nacional, son 4, en la Junta Regional son 4, en el sector, ¿cuántos son? Un presbítero. ¿Y en la iglesia? ¿Cuántos son? 1. Pero a veces nuestro reglamento da la posibilidad de tener un cuerpo ministerial, un cuerpo de pastores, un cuerpo ministerial y un cuerpo administrativo. Entonces, ahora no solamente el pastor puede tener sus ministros, los ministros también que pueden trabajar junto con él en las diferentes áreas de la iglesia. ¿Qué áreas, por ejemplo, en la iglesia? Área de escuela dominical. Escuela dominical, ¿qué más? Jóvenes, ¿Qué más? damas, Adolescentes, damas, alabanza, evangelismo, después, y en algunos casos también, misiones. Hay varias áreas. Y se imaginan, hermanos, el pastor trabajando en todas esas áreas. se cansa. Pero qué bueno, hermanos, tener a gente que pueda apoyarnos en estas diferentes áreas. Ministros, a quienes también se les puede promocionar como ministros que se incorporan a la lista ministerial. ¿Puede o no puede? Si el pastor está en el deber de promocionarlo. Pero hay también requisitos según nuestras normas. El pastor es el que tiene que promoverlo y tiene que ser un fiel hombre o mujer que está en su mayordomía, mínimo por 2 años. Después, dar resultado, fruto del trabajo que está realizando. Entonces, ahora, el trabajo pastoral. Un pastor es el encargado de cuidar, ¿qué? Las ovejas, atenderlos en su vida espiritual, amical y servicio. A ver, describamos la labor de un pastor. ¿Qué hace un pastor en la iglesia? ¿Qué cosa? Cuida qué. La palabra. Enseña. ¿Cómo? Enseña. Enseña. Alimenta. O sea, a través de su enseñanza, ¿qué hace? Alimenta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Corrige. ¿De veras? Aconseja. Aconseja. ¿Qué más? ¿Qué más? Cura. Castiga. También. ¿Qué más? No hay castigo. Disciplina. Ora. ¿Qué más? Anima. ¿Qué más? Ayuda a encaminarse en las cosas. Ayuda a desarrollarse en su vida espiritual. Es ejemplo. Busca. ¿Ah? Restaura. ¿Qué más? Hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta palabra cuidar encierra tantas actividades. Lo estamos haciendo. ¿Estamos haciendo esto en nuestra iglesia? Pregunto, ¿qué debemos hacer? La palabra cuidar, atender su vida espiritual, su vida, la vida emocional. Es un ministro que desarrolla a favor de aquellos que están a nuestro cuidado.
Los diversos ministerios que están a nuestro cuidado son también ovejas, son también personas que necesitan. Ahora, antes, hermanos, les estábamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestros administrativos y su labor pastoral, pero en la iglesia también. Amén. En la iglesia también. El trabajo, un ejecutivo es alguien que desempeña cargos de dirección en una empresa, asociación, bueno, ya hemos hablado de esto, las asambleas, aunque nuestra prioridad es la pastoral, sin embargo, ejercemos también labor de ejecutivos en nuestra iglesia local, en la región y a nivel nacional. Si no aprendemos a diferenciar esta dualidad de funciones, corremos el riesgo de convertirnos en meros ejecutivos. Entonces, ¿qué hemos hablado, hermanos? Que necesitamos entender que cuando nosotros ocupamos cargos administrativos, tenemos que saber, entender que somos pastores y también somos administradores. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Cursos, estudio, talleres. Y les felicitamos a cada uno de ustedes por venir, hermanos, a esta capacitación. Pastor, si se puede también en los institutos bíblicos que tenemos, ¿no?, en nuestros sectores. Claro, claro. Los institutos bíblicos cumplen esa labor de preparar. ¿Cuántos de ustedes están estudiando en el instituto bíblico? Levante la mano. 2, 3, 4, 5. En el instituto bíblico. ¿Cuántos de ustedes siguen preparándose ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes no tienen instituto bíblico? Levante la mano los que nunca han estudiado el instituto bíblico. No tengan vergüenza. Hay bastantes, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes que no tienen instituto bíblico están preparándose? ¿Ah? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Hermanos, no podemos nosotros justificar la falta de preparación por los errores que cometemos. Es que no sé esto, no sé aquello. Tenemos que estar capacitados, competitivos para hacer el trabajo al que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no sé si tienen algunas preguntas, por favor. Pastor, en lo que decía que nosotros tenemos que pastorear, ¿no?, siendo ejecutivos o siendo pastores, pero hay muchos también de nuestros conciertos que no nos dejamos ser pastoreados. Eso también es otro, ¿no? Eso es otro asunto. A ver, ¿qué pasaría con alguien que no quiere ser pastoreado? ¿Habrá alguien que no quiere ser pastoreado? Vive en soledad. No, yo ya sé. Comunión, a mí no. Conciertos. Anda, vaya al otro. Eso, ¿No? la arrogancia, por eso solos a veces sienten. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser pastoreados? Levanten la mano. Amén. Todos necesitamos ser pastoreados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscar a alguien que nos pastoree es importante. A veces hay que empezar a desarrollar amistad. La amistad, ¿no? ¿Alguna vez usted le ha pedido a alguien que ore por alguna necesidad suya? Amén. Ora por mí. Estoy pasando por esta situación. Tengo esta necesidad. Amén. Generalmente, hermanos, un pastor no se abre a cualquiera. Se abre a una persona que es amigo. ¿Y no les parece, hermanos, que a veces cuando no quieren ser pastoreados porque de repente no hemos desarrollado eso que se llama amistad? ¿Amén? La amistad es importante. Nosotros en el nivel pastoral a veces somos los más solitarios, solos. Usted enseña, usted fortalece, aconseja. ¿Y quién hace eso por usted? Amén. Necesitamos la tarea pastoral.
somos conscientes de eso. Entonces, acérquese a alguien, a quien le pueda confiar, a quien pueda considerarlo como amigo y pueda encaminarlo, ayudarlo a superar. Amén. Amén. Eso es importante. Bien, hermanos, les agradezco por este tiempo. Creo que nuestro tiempo se ha acabado. Tiene todavía. ¿Un minuto? No, 10. 10 minutos. A ver, otra pregunta. Poquito, machito. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hay bastante, pero bueno, ahí. ¿Alguna pregunta? Pastor, yo sugeriría, ¿no?, que cada presbítero tenga un WhatsApp con todos los pastores de su sector. Claro, es una buena sugerencia. A ver, ¿hay algún presbítero acá, hermanos? ¿Un presbítero? Levante la mano. Ahí está un presbítero. Entonces, qué bueno. Ayuda, hay que hacer uso de los recursos que están a la mano. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, esto de WhatsApp es una necesidad. No es un lujo, es una necesidad. ¿Sí o no? Sí. Y es una necesidad. Nos ahorra, Prácticamente, nos ayuda. lamentablemente, hermanos, muchos están entrando a algunas páginas donde encuentran enseñanzas, aún enseñanzas que nos desvían de la verdad. A veces, algunas publicaciones de algunos pastores, hermanos, veo, a veces dan mucha preocupación. Es importante entender que tenemos el Internet, pero haga buen uso del Internet. Nosotros tenemos un WhatsApp de la COEDIM, ministros COEDIM, dice ahí. Ministros COEDIM, no sé si ustedes han recibido. A través de ministros COEDIM se está enviando diariamente un material, tanto de evangelización, evangelismo, enseñanza y un versículo bíblico diariamente. Si no lo tienen, hermanos, por favor, dennos su teléfono para añadirles ahí y puedan recibir diariamente las enseñanzas que se están enviando. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Pastor Rubén. Estábamos hablando sobre la amistad. Es muy importante poder buscar amigos y poder también solicitar que cada uno pueda tener la madurez para poder abrir nuestro corazón, y el otro también para poder orar y no juzgarnos ni condenarnos. Porque muchas veces la gente no se abre porque quizás un pastor está atravesando un problema, no sé, familiar, económico, sentimental, y cuando le contás a otro, el otro lo primero que hace es tratar de, ¿no?, en vez de ayudarte, orar por ti, se trata de terminar de destruirlo. Es muy importante que entre los pastores, entre los líderes, podamos tener esa madurez de poder acompañar a la persona, porque si se está abriendo, porque si está contando algo es que quiere ayuda, ¿no? Quiere esa ayuda, ¿no? Y qué importante es poder llegar a la amistad, porque si no tenemos amistad, nos encerramos, podemos tener problemas, y aún cuántos de nuestros pastores han caído, se han alejado del ministerio por no tener a alguien que les ayude en ese momento. Porque cada uno de nosotros hemos pasado en los años que uno trabaja para el Señor, siempre puede venir el decaimiento, algún problema, alguna situación que debemos trabajar para poder seguir hacia adelante. Así es. Entonces, enfatizando lo que dijo el pastor, abrirnos, o sea, abrir nuestro corazón, pero también de que cuando una persona recibe la visita de un consiervo con una necesidad, hay que saber guardar. Amén. Hay que saber guardar el secreto. Amén. Amén. Eso es importante. A veces muchos por temor a que sea descubierto su problema, no dicen nada. ¿No? A veces hay un ambiente en el que estamos tratando de repente de tratarlo como si estuviéramos en una competencia. ¿No? Todos estamos juntos, hermanos, en la labor. Así que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Sí, de mano. Pastor, es muy importante también tener un buen testimonio delante del Señor y delante de la iglesia, un pastor, un líder, porque eso también. Exacto. También un buen testimonio ante el mundo, ¿no? Ante la gente, ¿no? Y ser una persona responsable, una persona fiel al Señor toda su vida. Amén.
Bien, hermanos, creo que nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por este tiempo.